El sueño es una de las necesidades biológicas más importantes de una persona. Nos permite recuperar las capacidades neurológicas y físicas para desarrollar una vida normal. Pero, ¿podrías imaginarte una situación en la cual, por más que intentes, que te relajes, que quites todo ruido y apagues las luces, no puedas dormir? Y no es tan simple como dejar pasar un par de horas, sino más bien no dormir nada, desde que anochece hasta que amanece, día tras día, tras día, tras día. Y luego, desesperado, pruebas con sedantes, desde los más sencillos hasta los más fuertes, pero no consigues nada. Sigues sin dormir y con ello tu cuerpo se deteriora poco a poco, pero consistentemente. La realidad se vuelve confusa y dejas de percibirte como tú mismo. Además, comienzas a presentar movimientos involuntarios que no puedes controlar. Finalmente pierdes la memoria, la capacidad de juicio, hasta que ya no queda nada. Entonces, finalmente, mueres. Pues por más loco y sin sentido que te parezca, esta enfermedad es exactamente así y es completamente real. Hola mis estimados amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Desde acá les saluda el doctor Ángel Villafranca. Hoy para continuar con la serie de enfermedades raras y aterradoras, y dentro de ellas quiero platicarte del insomnio familiar fatal, una enfermedad tan escalofriante como la que vimos en el video anterior. Por cierto, si aún no has visto el síndrome de los muertos vivientes, te lo dejo por acá. Entonces, ¿estás listo? Claro que sí, vamos a verlo. Verás, en el año de 1986, un grupo de investigadores liderados por el neurólogo Elio Lugarezzi se dio a la tarea de seguir una extraña enfermedad que se manifestó en una familia del noreste de Italia, la cual provocaba de forma principal la incapacidad de conciliar el sueño consistentemente hasta la muerte del paciente. Tal como mencionó uno de sus integrantes, si pierdo el sueño, en 8 o 9 meses estaré muerto. En su investigación determinaron que esta enfermedad tenía un origen genético, dado que era propio de esta familia, y además fueron capaces de seguir sus huellas a través de 4 generaciones en su árbol genealógico, encontrando que se transmitía tanto en hombres como mujeres. También encontraron que dicha enfermedad se había manifestado en todas las generaciones de la familia, por lo cual se determinó un modo de transmisión hereditaria autosómico dominante. Luego de profundizar en su estudio e investigación, finalmente la enfermedad se bautizó con el nombre de insomnio familiar fatal, y su origen, por más extraño que parezca, como una enfermedad priónica. Un término que, como podrás apreciar, no es muy frecuente, ¿cierto? Pues ahora te voy a explicar. Las enfermedades priónicas, también conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles, son un grupo de enfermedades con una afección directa y principalmente sobre el sistema nervioso central. Además, son entidades con un origen un tanto extraño, pues no son causadas por ningún virus, bacteria, parásito o incluso célula, como en el caso del cáncer. No, ellas son causadas por priones. Los priones son formas alteradas de algo muy común en todos nosotros, una proteína. Pero para ser más específicos, de un tipo de proteína normal en el ser humano, llamada proteína priónica. Ella existe en mayor cantidad en diferentes áreas del sistema nervioso central. Para que un prión aparezca, es necesaria que una mutación genere un cambio de forma en ella, y una vez que se convierte en prión, adquiere cualidades únicas y completamente diferentes. Por ejemplo, son resistentes a las sustancias que degradan proteínas llamadas proteasas. Es capaz de soportar hasta 1000 grados de temperatura
sin perder su forma y además es capaz de convertir otras proteínas normales en priones que seguirán provocando la cadena de daño. Luego, ya transformados, estos priones se van acumulando y eso provoca una destrucción de las estructuras cerebrales, por lo cual se van deteriorando las funciones cognitivas de los enfermos. Ahora por favor observa este modelo cerebral. En esta enfermedad, la principal región de daño será el tálamo, esta estructura que vemos marcada en rojo. En ella se presentará una reducción significativa del número de neuronas que lo conforman, una pérdida que incluso puede llegar hasta un 95% de ellas, lo cual le dará un aspecto de esponja en los cerebros afectados. De ahí que provenga el término esponjiforme de su nombre. Con respecto a los enfermos, encontraremos que el debut de la enfermedad ocurre entre los 30 y los 60 años. Así es, son pacientes relativamente jóvenes. Y su desarrollo fatal ocurrirá entre los 6 meses hasta varios años después que inician los primeros síntomas. Veamos la historia de una persona que vivió en carne propia esta cruel enfermedad, conocida como la maldición de su familia. Silvano iba en un crucero, alegremente navegando, cuando lo golpeó la maldición familiar. Era un elegante caballero que a sus 53 años disfrutaba ponerse un smoking cada vez que tenía la oportunidad. Le encantaba mostrarse con esa pose característica de las estrellas de cine que tanto admiraba. Pero aquella noche, en la pista de baile, se sintió de lo más avergonzado cuando descubrió que su camisa estaba empapada en sudor, algo que nunca le había sucedido. Muy extraño definitivamente. Preocupado, regresó a su camarote, se examinó fielmente en el espejo y descubrió que sus ojos apenas mostraban un rasgo de sus pupilas. Se habían reducido a 2 pequeños puntos negros. Entonces lo entendió. Tenía exactamente la misma mirada vidriosa que su padre y sus 2 hermanas cuando empezaron a sufrir aquella misteriosa enfermedad. Muy bien sabía que era solo el inicio de la tragedia, pues después vendrían los temblores, la incapacidad de coordinarse, la impotencia y el estreñimiento. Pero el síntoma que más lo aterrorizaba, como un lobo nocturno, la desaparición del sueño. Un insomnio permanente, incapaz de ser tratado con ningún medicamento, que finalmente terminaría con su vida. Conociendo su fatal destino, Silvano acudió a la unidad del sueño de la Universidad de Bolonia, en Italia, para presentar su caso como un caso de estudio que sirviera a las futuras generaciones. Él conocía el fatal desenlace que se avecinaba, por lo cual no se hacía ilusiones con cambiar el curso de su enfermedad. Incluso se atrevió a pronosticar su propia muerte. Le dijo a sus médicos que desde que apareciera el insomnio serían unos cuantos meses hasta el momento de su final fallecimiento, lo cual acertó como si de un profeta se tratase, pues al cabo de 2 años él ya no estaba en este mundo. Tal y como puedes apreciar, son diversos y marcados los síntomas que acompañan a esta enfermedad. Entre ellos, el que más destaca obviamente es la incapacidad de instaurar el sueño lento o profundo, también conocido como sueño REM, que es considerado el sueño reparador en las personas. Por cierto, si quieres profundizar un poco más acerca del sueño, no te pierdas este video por acá. Sin embargo, y como ya te habrás dado cuenta, la pérdida del sueño no es el único de los trastornos que producirá esta terrible enfermedad, pues a medida avanza iremos encontrando la incapacidad de coordinar los movimientos motores o la aparición de movimientos involuntarios no deseados por el paciente. También habrá una pérdida de los ciclos circadianos normales que controlan básicamente todas las regulaciones del cuerpo. Y finalmente, en estadios más avanzados de la enfermedad, habrá una pérdida de la memoria generada por la destrucción masiva del cerebro. Todo culmina con la desaparición del juicio
Habrá incoordinación de palabras, la persona ni siquiera tendrá el concepto de sí misma, perderá el sentido del tiempo y finalmente caerá en una especie de coma, lo cual augura la muerte del paciente. Algo muy triste es el hecho de que aún no existe un tratamiento eficaz para esta enfermedad, por lo cual es mortal en un 100% de los casos, sin importar el tiempo de desarrollo de la misma. E incluso ha mostrado resistencia al uso de sedantes y medicamentos para producir el sueño, por lo que muy poco se puede hacer para mejorar su curso clínico. Aún así, se trabaja de forma insistente y constante en manejos que brinden esperanza a quienes la sufren. Cabe recalcar que no es una enfermedad frecuente, pero aún así es muy interesante por todas sus características. Si aún no te has suscrito al canal, por favor considera hacerlo. Recuerda que siempre tratamos temas interesantes como este. Por otra parte, si quieres que hagamos más videos de esta serie, dale mucho al botón de like. Desde aquí me despido. Fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en un próximo video.